El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, narrado por Josman Pinram. Capítulo 1. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, había un hidalgo delgado, amante de la caza y apasionado por los libros de caballerías. Pasaba los días leyendo sin descanso, absorto en historias de gigantes, doncellas, magos y reinos lejanos. Tanto se entregó a esas lecturas que acabó perdiendo el juicio. Creyó con todo su corazón que el mundo aún necesitaba caballeros andantes y que él estaba llamado a resucitar esa antigua y gloriosa tradición. Empezó por rebautizar su viejo Rocín como Rocinante, nombre sonoro y elegante. Luego escogió para sí el título de Don Quijote y a su tierra le añadió de la Mancha para ennoblecer su linaje inventado. Faltándole solo una dama a quien dedicar sus gestas, escogió a una moza del Toboso llamada Aldonza Lorenzo, a quien jamás había cortejado, pero a la que renombró como Dulcinea, su señora y reina. Con todo decidido y armado con una armadura vieja y una lanza casi rota, partió de madrugada por los campos manchegos. La ilusión le iluminaba la mirada. Quería realizar grandes hazañas, igualar a Amat de Gaula y devolver al mundo la justicia perdida. Así comenzaba la primera salida de Don Quijote, solitaria y sin destino claro, guiado únicamente por su fervor y su locura. Capítulo 2. Tras horas de andar bajo el sol abrasador, llegó a una venta pobre que su imaginación transformó en un castillo encantado. A la puerta, dos mujeres de vida ligera charlaban despreocupadas. Don Quijote las saludó con cortesía exagerada, tratándolas como damas nobles. Ellas, extrañadas, divertidas, jugaron con él, burlándose suavemente de su lenguaje arcaico y pomposo. El ventero, hombre astuto, lo recibió con amabilidad. Viendo su locura, decidió seguirle el juego. Don Quijote pidió ser armado caballero y suplicó que esa noche se le permitiera velar sus armas. El ventero, sin perder la sonrisa, accedió. Esa noche Don Quijote cenó pan duro, vino agrio y pescado mal cocido, pero lo saboreó como si fuera un banquete real en la corte del rey Arturo. El caballero se encaminó al patio a velar sus armas con solemnidad. Paseaba de un lado a otro, murmurando plegarias, imaginando enemigos invisibles, dispuesto a morir si era necesario para probar su valor. Su figura solitaria, envuelta por la noche, parecía salida de una pintura antigua, un loco en la oscuridad, soñando con gloria bajo las estrellas. Capítulo 3. Mientras Don Quijote velaba sus armas, un arriero se acercó a dar agua a sus mulas, y sin saberlo, apartó la lanza y el escudo del caballero. Este, viéndolo como un sacrilegio, lo derribó con su lanza. Otro arriero intentó lo mismo y corrió la misma suerte. Los gritos y golpes alertaron al ventero, que intervino temiendo que aquello se saliera de control. Para evitar problemas, el ventero improvisó la ceremonia de armamento. Reunió a las dos mozas, les dio roles de damas nobles y entre todos hicieron una parodia solemne. Le colocaron la espada, le dieron un golpecito con el pomo y le declararon caballero. Don Quijote, emocionado hasta las lágrimas, agradeció con un discurso inflamado y juró defender a los inocentes y servir a su dama Dulcinea hasta la muerte. Al amanecer, partió de la venta sin pagar, convencido de que en los castillos los caballeros no debían cubrir gastos. El ventero, aunque divertido, juró no volver a recibir locos armados. Don Quijote siguió su camino, orgulloso y feliz, creyendo que ya era un verdadero caballero andante. Su mente, alimentada por fantasía, veía el mundo como un tablero de honor y maravillas. Capítulo 4. Avanzando por los campos, escuchó a lo lejos unos gritos. Al llegar, encontró a un joven pastor atado a un árbol y siendo azotado por un labrador. Don Quijote, indignado, desenvainó su espada y reprendió con dureza al hombre. El labrador, sorprendido,
intentó justificarse diciendo que el muchacho era flojo y descuidado con el ganado, pero Don Quijote no aceptó excusas. Obligó al labrador a desatar al joven y le ordenó pagarle lo que le debía. El muchacho confirmó que nunca le habían dado salario. Don Quijote exigió justicia y el labrador juró que le pagaría en casa. Don Quijote se fue convencido de haber obrado bien, creyendo haber hecho una obra digna de los mejores caballeros de la historia. El joven intentó detenerlo, rogándole que no lo dejara solo, pero fue inútil. Apenas Don Quijote se alejó, el labrador volvió a atar al pastor y lo golpeó aún con más furia. Mientras tanto, el caballero seguía cabalgando, orgulloso de su hazaña, convencido de que la fama comenzaba a extenderse y que Dulcinea se sentiría orgullosa. No sabía que el mundo no siempre respondía a los ideales y que la justicia soñada no bastaba con espadas ni palabras. Capítulo 5. Poco después, Don Quijote se encontró con un grupo de mercaderes toledanos que viajaban por la llanura. Los detuvo con su lanza y les exigió que confesaran que Dulcinea del Toboso era la más hermosa mujer del mundo. Los mercaderes, extrañados, intentaron bromear pidiéndole al menos ver un retrato de la dama. Pero Don Quijote, tomando esto como una ofensa, cargó contra ellos con furia. Rocinante tropezó y cayó. Don Quijote, al no poder levantarse por el peso de su armadura y las heridas anteriores, quedó tendido en el polvo. Los mercaderes se burlaron de él, lo golpearon un poco y siguieron su camino. Allí quedó tendido, recitando frases de caballería, comparándose con héroes caídos y esperando que alguna dama lo rescatara. Por fortuna, un vecino del pueblo, Pedro Alonso, lo encontró. Al reconocerlo, lo subió sobre su burro y lo llevó de regreso. Durante el trayecto, Don Quijote hablaba de princesas y encantadores ajenos al mundo real. El vecino, conmovido y preocupado, comprendió que la locura había hecho su nido en la cabeza del hidalgo. Así, maltrecho y delirante, Don Quijote volvió a su hogar sin gloria, pero con más sueños que nunca. Capítulo 6. Ya de vuelta en casa, el ama y la sobrina de Don Quijote lo cuidaban con esmero. Aún no comprendían cómo aquel hombre cuerdo y honorable se había convertido en un fantasma de sí mismo, balbuceando nombres extraños, hablando de gigantes y castillos. Preocupados, llamaron al cura del pueblo y al barbero, sus amigos más cercanos, para que tomaran cartas en el asunto. Al llegar, el cura propuso algo radical: examinar y purgar su biblioteca. Al día siguiente, entraron en el aposento donde estaban los libros. El cura comenzó a revisar título por título, juzgando cada uno como si fuera juez en un tribunal. Los libros de caballería fueron sin excepción condenados al fuego. Algunos fueron perdonados por su estilo o su utilidad, pero la mayoría ardió sin compasión. El barbero ayudaba, el ama aplaudía y la sobrina lloraba en silencio. Se cerró con llave la estancia y se tapearon las paredes, dejando al loco sin sus ídolos de papel. Cuando Don Quijote despertó y preguntó por su biblioteca, le dijeron que un encantador llamado Frestón la había hecho desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Él, lejos de enfurecerse, aceptó la explicación como señal de que sus enemigos ya conspiraban contra él. En su mente, la batalla entre el bien y el mal se intensificaba. Lo que para otros era locura, para él era destino. Capítulo 7. Durante unos días, Don Quijote se mantuvo en calma, fingiendo cordura, pero en secreto planeaba su próxima salida. Esta vez no iría solo. Necesitaba un escudero, alguien que lo acompañara en sus hazañas, que fuera testigo de su gloria y que lo ayudara en las tareas más mundanas del camino. Pensó en un labrador de buen corazón y poca educación, vecino suyo, Sancho Panza.
Con palabras llenas de promesas y entusiasmo, le habló a Sancho de ínsulas por gobernar, riquezas por obtener, fama por ganar. Sancho, aunque dudoso al principio, aceptó con ilusión. Montó su rucio, empacó provisiones y una noche oscura ambos salieron del pueblo sin despedirse. Uno llevaba la lanza y la locura, el otro borrico y la esperanza de volverse gobernador. Así comenzó la segunda salida de Don Quijote, ya no en soledad, sino acompañado de un hombre sencillo que sin saberlo se convertiría en su espejo, su voz de tierra firme y su compañero más fiel. La aventura volvía a comenzar con las estrellas por testigo y los caminos abiertos a todo lo imaginable. Capítulo 8. No tardaron en encontrarse con una aventura que marcaría para siempre su historia. A lo lejos, Don Quijote vio lo que creyó eran gigantes de brazos colosales girando con furia en la llanura. Sancho, espantado, intentó hacerle ver que eran solo molinos de viento, pero su amo, encendido por la ilusión, le replicó que era obra de los encantadores, que habían transformado a los gigantes para negarle la gloria. Sin más, espoleó a Rocinante y cargó con lanza en ristre. El molino lo recibió con un aspa que lo lanzó por los aires, destrozando su lanza y dejando su cuerpo magullado. Sancho corrió a socorrerlo. Don Quijote, dolorido, murmuraba que Frestón, el encantador, le había robado otra victoria. Sancho no sabía si reír o llorar, pero ya era tarde para volver atrás. Tras curarse como pudieron, continuaron su camino. Sancho comenzó a ver que su amo estaba más allá de la razón, pero algo en él, quizá la promesa de la ínsula, quizá el afecto, lo hacía seguir adelante. Y Don Quijote, convencido de que la aventura apenas empezaba, miraba el horizonte con la esperanza de redimirse del desanide mágico. Capítulo 9. Justo en este punto, la narración se detiene. El autor confiesa que encontró el manuscrito de esta historia sin final en un viejo archivo. Por suerte, en Toledo halló unos papeles en árabe escritos por un tal Cide de Hamete Benengeli. Tras traducirlos con la ayuda de un morisco, logró continuar con la historia. Gracias a eso, hoy conocemos lo que sucedió después del enfrentamiento con el vizcaíno. La batalla entre Don Quijote y el caballero vasco se reanudó con fuerza. Se cruzaron mandobles, se lanzaron insultos altisonantes y chocaron espadas con furia. Finalmente, Don Quijote derribó a su adversario y le colocó la espada en el cuello. Le exigió que fuera a presentarse ante Dulcinea y proclamara su belleza como la más excelsa del mundo. Las damas que lo acompañaban suplicaron clemencia, y Don Quijote, magnánimo, perdonó al vencido. Sancho, que observaba a prudente distancia, se acercó a felicitarlo. Don Quijote le recordó que las grandes gestas recién comenzaban y que su fama pronto llenaría cantares. El escudero, aunque aún adolorido de la caída anterior, comenzó a creer que tal vez algo de gloria podía alcanzarlo también a él. Capítulo 10. Continuando el camino, Don Quijote y Sancho dialogaban sobre la importancia de la fama. El caballero hablaba con entusiasmo sobre cómo los nombres de los grandes caballeros vivían por siglos y cómo sus gestas eran contadas en todos los rincones del mundo. Sancho, intrigado, preguntó si también él sería recordado. Don Quijote le aseguró que sí, que los escuderos fieles también alcanzaban la gloria. De pronto, un incidente menor reveló lo frágil de su mundo ideal. Rocinante intentó acercarse a unas yeguas que pastaban junto al camino. Eran de unos arrieros yangueses que al ver al caballo interrumpir su ganado, lo golpearon sin piedad. Don Quijote, viendo maltratado a su corcel, decidió vengarlo. Sancho intentó disuadirlo, recordándole que eran muchos y ellos solo dos, pero la sangre de caballero ardía en Don Quijote. Cargó con todo su ímpetu y fue derribado casi de inmediato. Sancho corrió a ayudarlo, pero también fue apaleado sin compasión. Ambos quedaron tendidos, doloridos, humillados.
Esa noche, bajo un árbol con el cuerpo molido y el espíritu herido, Sancho murmuró que tal vez debían volver, pero Don Quijote, entre suspiros y quejidos, dijo que cada herida lo acercaba más a la gloria. Sancho, con un suspiro, decidió seguirle el juego un poco más. Capítulo 11. El amanecer los encontró aún maltrechos, pero dispuestos a seguir. Por fortuna se toparon con un grupo de cabreros que al ver su estado los acogieron con hospitalidad. Les ofrecieron pan, queso, aceitunas y vino fuerte. Sancho comió con entusiasmo mientras Don Quijote, en su estilo, comía despacio y hablaba con dignidad, como si compartiera mesa con príncipes. Después de la comida, Don Quijote pidió la palabra. Se puso en pie, miró al horizonte con solemnidad y pronunció un extenso discurso sobre la llamada Edad Dorada, una época mítica en la que los hombres vivían sin codicia, sin propiedad, sin leyes, guiados solo por la virtud. En ese tiempo, decía, no eran necesarios jueces ni ejércitos porque reinaba la justicia natural. Los caballeros andantes, como él ahora, eran custodios de ese equilibrio. Los cabreros lo escuchaban entre confundidos y divertidos. Sancho dormitaba apoyado en una piedra, soñando con ínsulas, y Don Quijote, satisfecho con su disertación, miraba a su alrededor como si ya hubiera restaurado algo del orden perdido. Así pasó la noche con cuentos, risas y el crepitar del fuego. Capítulo 12. Al amanecer, uno de los cabreros les contó que esa mañana habría un entierro en la sierra. Un joven llamado Grisóstomo, poeta y pastor, había muerto de amor por una bella muchacha llamada Marcela. Había escrito versos tristes antes de morir, culpando a la joven de su desgracia. Don Quijote, al escuchar el relato, se interesó de inmediato y decidió asistir, pues veía en la historia un eco caballeresco, una dama cruel, un caballero herido de amor y una muerte trágica. Emprendieron el camino hacia el lugar del sepelio. Sancho, algo desconcertado, no entendía por qué su amo se involucraba en asuntos ajenos. Pero Don Quijote decía que la honra de las damas y los corazones lastimados eran asuntos propios de todo caballero andante. Así llegaron a un claro entre peñas, donde un grupo de pastores ya se reunía en torno a una tumba improvisada. El silencio era solemne. Don Quijote bajó del caballo con reverencia, dispuesto a escuchar los versos póstumos de Grisóstomo y a velar, si era necesario, por la honra de la mujer que todos murmuraban como responsable. Capítulo 13. El entierro comenzó con la lectura de los versos de Grisóstomo. En ellos, el joven maldecía el desprecio de Marcela y acusaba su indiferencia como causa directa de su muerte. Sus amigos, con lágrimas y rabia, murmuraban contra la pastora, diciendo que su belleza era trampa mortal. Pero antes de que las acusaciones tomaran fuerza, apareció Marcela, sola, vestida de pastora, con el cabello suelto y el rostro sereno. Pidió la palabra y en uno de los momentos más memorables del relato, defendió su derecho a la libertad. Dijo que nunca prometió amor, que su belleza no obligaba a corresponder afecto y que quien la amaba sin ser amado debía culparse a sí mismo, no a ella. Su discurso fue firme, justo, y dejó a todos en silencio. Don Quijote, conmovido, declaró que defendería su causa con lanza y vida si alguien osaba ofenderla. Marcela se marchó entre los árboles sola como había llegado. Don Quijote quedó aún más convencido de que había encontrado una dama digna de la historia. Sancho, por su parte, pensaba que era muy hermosa, pero no entendía tanto discurso. Se despidieron de los cabreros y retomaron el camino, ya con otra historia que contar. Capítulo 14. Mientras descendían por la sierra, el paisaje cambió. Menos verde, más piedra. El silencio era solo interrumpido por las reflexiones de Don Quijote sobre Marcela. Hablaba de ella como ejemplo de virtud moderna, de libertad sin arrogancia.
Sancho solo pensaba en el queso que habían dejado atrás. No tardaron en encontrarse de nuevo con aquel hombre desaliñado que ya habían visto antes entre las peñas, Cardenio. Esta vez, más calmado, aceptó compartir comida con ellos. Comenzó a relatar su historia. Había sido noble, educado en Salamanca y estaba enamorado de una mujer llamada Lucinda. Su mejor amigo, don Fernando, lo traicionó y se casó con ella por la fuerza. Desde entonces, Cardenio vagaba por la sierra, roto, sin fe en el mundo. Don Quijote escuchaba con respeto. Sentía que el dolor de Cardenio era digno de canciones, pero al mencionar un pasaje de Amadís de Gaula, Cardenio se exaltó, clamó fuera de sí, y en un acceso de locura se arrancó la ropa, tiró la comida al suelo y huyó entre gritos. Don Quijote quiso seguirlo, pero Sancho lo detuvo. «Mejor déjelo solo, señor. El dolor ajeno no se cura con discursos». Capítulo 15. La tarde cayó rápido, y Don Quijote, decidido a recuperar su fuerza física y espiritual, buscó un sitio donde descansar. Encontraron un claro llante, fue dejado libre para pastar. Pero el caballo, en su naturaleza gentil, se acercó a unas yeguas que pastaban cerca, pertenecientes a unos arrieros. Intentó galantemente acercarse, pero los arrieros lo espantaron a golpes. Al ver a su corcel maltratado, Don Quijote montó en cólera. «¿Qué caballero soy, si no defiendo el honor de mi fiel Rocinante?», exclamó. Sancho intentó razonar. Eran más de 20 hombres, pero Don Quijote, sordo a la lógica, cargó. Fue reducido al instante. Sancho, que intentó socorrerlo, también fue apaleado. Ambos quedaron tirados en el suelo, abatidos, sin honor. Esa noche, acostados sobre la tierra, Sancho le dijo a su amo: «Señor, la ínsula puede esperar, pero mi espalda no aguanta otra aventura como esta». Don Quijote, dolorido, le respondió que la verdadera gloria exigía sufrimiento, que cada golpe era una prueba. Sancho, entre suspiros, pensó que si así eran todas las pruebas, mejor era ser escudero de un panadero. Capítulo 16. Dolidos y sin energía, Don Quijote y Sancho lograron llegar a una venta que el caballero, fiel a su imaginación, volvió a confundir con un castillo. El ventero los recibió con sospecha, pero al ver el estado lamentable en que venían, permitió que se quedaran. Los acostaron en camas improvisadas sobre tablas, los curaron con vino y sal y los atendieron como se podía. Don Quijote, en medio de su delirio, agradecía como si estuviera en la corte de un rey. Durante la noche, mientras todos dormían, se desató una escena digna de un enredo teatral. Uno de los mozos de la venta, un asturiano rudo y celoso, había concertado una cita con una criada en el cuarto de Don Quijote, pero la criada, que ya había escuchado los discursos caballerescos del hidalgo, decidió jugarle una broma. Se metió en su cuarto a oscuras y Don Quijote creyó que era una dama que acudía a ofrecerle su amor. La abrazó con fuerza, declarándole su fidelidad a Dulcinea. En ese instante, el mozo irrumpió lleno de celos, y al ver la escena comenzó a golpear a Don Quijote sin piedad. El ruido despertó a todos, se armó un alboroto, gritos, empujones, confusión. El ventero maldecía a los caballeros andantes. La criada se reía. Sancho no entendía nada. Finalmente, cada uno volvió a su rincón y el silencio regresó con la noche. Don Quijote, sin embargo, creía que había vencido a un encantador disfrazado. Capítulo 17. Al día siguiente, con el cuerpo aún dolorido, Don Quijote pidió a Sancho preparar el bálsamo de Fierabras, una receta milagrosa que, según él, curaba cualquier herida. Sancho, obediente, mezcló aceite, vino, sal y romero. Don Quijote lo bebió de un trago y al poco rato vomitó con fuerza, sudó profusamente y casi se desmaya. Después de un rato dijo sentirse mejor.
Sancho, animado, decidió probarlo también, pero el resultado fue catastrófico. Cayó al suelo con vómito, mareo y espasmos. Aún débiles, decidieron marcharse, pero al intentar salir sin pagar, el ventero se interpuso. Sancho explicó que los caballeros andantes no pagaban en los castillos. El ventero, harto, exigió algo en prenda. Como no tenían dinero, los mozos lo sujetaron y comenzaron a mantearlo en una sábana. Sancho gritaba y giraba en el aire como saco de harina, mientras Don Quijote, fuera de la venta, gritaba que lo liberaran, pero sin entrar a ayudar. Finalmente, lo soltaron molido y humillado. Sancho, entre quejas, seguía a su amo. Don Quijote, convencido de que todo era parte de su camino hacia la gloria, le dijo que los escuderos también debían sufrir para luego gobernar ínsulas. Sancho, rascándose el lomo, pensó que su ínsula le iba a costar todas las vértebras. Capítulo 18. Camino adelante, Don Quijote divisó a lo lejos dos figuras negras, montadas seguidas por un coche. Eran frailes benedictinos que acompañaban a una dama noble, pero para el caballero eran hechiceros que llevaban prisionera a una princesa. Sin dudarlo, ordenó a Sancho apartarse y cargó contra uno de los frailes, derribándolo del asno. El otro huyó espantado. Sancho, emocionado por la victoria, intentó robar algunas pertenencias de los frailes, pero los mozos del coche, defensores de la dama, lo golpearon con fuerza y lo dejaron en el suelo. Don Quijote, ignorando a Sancho, se dirigió al coche y exigió saber si la dama estaba cautiva. Ella, temerosa, respondió que no. Aún así, Don Quijote la liberó de lo que pudiera estar oprimida y le pidió ir a contar sus hazañas a Dulcinea. La dama accedió con tal de que la dejaran en paz. Sancho, adolorido, se acercó a su amo y le preguntó si por fin esa dama podía otorgarle la ínsula prometida. Don Quijote respondió que no todas las aventuras daban frutos de inmediato, pero que estaba cada vez más cerca. Sancho, rascándose la cabeza, empezaba a sospechar que las ínsulas eran más fantasiosas que reales. Capítulo 19. Esa noche acamparon en un bosque. Sancho, agotado, se acurrucó junto al fuego. Don Quijote hablaba con entusiasmo sobre la dama rescatada, el golpe al fraile y la fama que comenzaría a extenderse por el reino. Sancho lo escuchaba entre sueños, pero en medio de la conversación comenzaron a oír ruidos extraños, golpes metálicos, cadenas arrastrándose, ecos cavernosos. El escudero palideció. Don Quijote, en cambio, se levantó con ímpetu. Afirmó que eran encantadores que venían a desafiarlo. Sancho suplicó que esperaran el amanecer. Don Quijote lo llamó cobarde y avanzó entre la niebla hacia el origen del sonido. Sancho, a distancia, lo observaba con terror. En realidad, el ruido provenía de unos bueyes que arrastraban mazos de batán, una máquina hidráulica de moler telas. Cuando Don Quijote descubrió el origen del estruendo, se quedó en silencio. Durante un momento no supo qué decir. Luego, con su solemnidad habitual, afirmó que los encantadores lo habían engañado para robarle la gloria de otro combate. Sancho no pudo contener la risa. Don Quijote lo miró con tristeza, pero no se enojó. A veces, ni siquiera él podía sostener el peso de su imaginación. Capítulo 20. Después del incidente con los mazos, Sancho aún reía mientras caminaban. Don Quijote, por su parte, guardaba silencio. El mundo parecía burlarse de él constantemente, pero su fe era más fuerte que el ridículo. De pronto, vieron una sombra oscura. Sancho tembló. El caballero se preparó. Se acercaron y descubrieron una procesión fúnebre. Eran monjes con antorchas que llevaban un cadáver. Don Quijote, convencido de que era otra escena encantada, detuvo la procesión. Exigió saber quién iba en el féretro y qué injusticia se cometía. Los portadores intentaron explicarle que era un funeral pacífico, pero Don Quijote ya estaba listo para la batalla. Arremetió con su lanza,
derribó a uno y provocó una fuga general. Los monjes huyeron y dejaron el ataúd. Sancho, impresionado, corrió a abrir el féretro, esperando encontrar una doncella hechizada, pero solo encontró un difunto normal. Don Quijote, aún así, aseguró que había vencido al miedo y que su nombre seguiría creciendo. Sancho, resignado, siguió caminando a su lado. Empezaba a entender que acompañar a un loco requería más paciencia que sentido común. Capítulo 21. Apenas el sol comenzó a pintar de oro los campos, Don Quijote divisó a lo lejos a un hombre montado que por la luz reflejada en su cabeza parecía llevar una armadura brillante. Lo que el caballero no sabía era que se trataba de un pobre barbero que por la lluvia inminente se había puesto una bacía de metal sobre la cabeza. Don Quijote, sin dudar, creyó estar ante el mismísimo yelmo de Mambrino, una reliquia legendaria de los libros de caballería. Sancho, al verlo preparar su lanza, intentó advertirle de la confusión, pero Don Quijote, como siempre, ya había interpretado todo según su lógica caballeresca. Cargó con fuerza, derribó al barbero que huyó despavorido y se apoderó del yelmo. Lo examinó, lo probó sobre su cabeza y lo declaró auténtico. Sancho murmuró que parecía más bien una bacía de afeitar, pero Don Quijote lo reprendió. ¿No ves que los encantadores lo han transformado para ocultar su poder? Continuaron el camino con la bacía amarrada a la silla como si fuera un trofeo de guerra. Sancho empezaba a entender que la realidad al lado de Don Quijote siempre se vestía de otra cosa. Pero en su interior, la promesa de la ínsula y la devoción a su amo le bastaban para seguir. Capítulo 22. Poco después encontraron a un grupo de galeotes encadenados y escoltados por guardias reales. Don Quijote, al verlos, sintió una punzada de compasión. Preguntó por qué iban presos, y uno a uno los condenados explicaron sus delitos, robos, estafas, delitos graves y otros no tanto. Sancho murmuró que era mejor no meterse, pero el caballero, enardecido, dijo que no permitiría que nadie fuese llevado contra su voluntad, aunque fuera el mismísimo rey quien lo ordenara. Desenvainó su espada y en nombre de Dulcinea y de la caballería andante, atacó a los guardias. Sancho lo siguió medio obligado, y entre los dos liberaron a los galeotes. Luego, Don Quijote les pidió que fueran al Tobo, a agradecer su libertad a la señora Dulcinea, pero los presos, apenas libres, se rieron, lo insultaron, lo apedrearon y huyeron en distintas direcciones. Don Quijote quedó herido y humillado. Sancho, furioso, le reprochó que por una fantasía hubiera peleado contra la ley y ahora estaban sin gloria, sin comida y cubiertos de polvo. El caballero, dolido, digno, dijo que había obrado según la justicia superior. Sancho, en silencio, se preguntaba qué tipo de justicia era esa que siempre acababa en pedradas. Capítulo 23. Decidieron entonces alejarse de los caminos principales. Don Quijote quería internarse en la Sierra Morena, vivir entre las peñas y hacer penitencia por Dulcinea como Amad cuando fue desdeñado. Sancho lo miraba incrédulo, pero su amo estaba resuelto. Entraron por sendas difíciles, entre riscos y arbustos, hasta encontrar un claro apartado. Allí Don Quijote decidió quedarse, pero antes de comenzar su retiro, pidió a Sancho que regresara al Toboso para entregar una carta a Dulcinea. En ella expresaba su amor eterno y contaba las hazañas realizadas en su honor. Sancho aceptó el encargo, aunque dudaba de cómo encontrar a la dama. Nunca la había visto y en el fondo sospechaba que ni siquiera existía. Aún así, tomó la carta y partió. Don Quijote, por su parte, se quedó solo. Se arrancó parte de la ropa, se revolcó entre espinas, gritó al cielo, habló con los árboles. Decía que así se mostraba su dolor, su fidelidad, su pasión amorosa. Para él, la montaña era templo y su penitencia ofrenda.
El mundo no lo comprendía, pero él sabía que su locura tenía propósito. Capítulo 24. Mientras Sancho descendía de la sierra hacia el camino principal, pensaba en cómo explicarle a alguien lo que su amo estaba haciendo. Cómo convencer a Dulcinea, si es que existía, de que un hombre se revolcaba entre piedras por amor a ella. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando se topó nuevamente con el cura y el barbero del pueblo. Ambos habían salido en su búsqueda tras enterarse de la segunda salida de Don Quijote. Al verlo, Sancho les contó todo: la bacía, los galeotes, los encantadores, la penitencia. El cura, alarmado, ideó un plan: engañar a Don Quijote para traerlo de vuelta. Le pedirían a una mujer disfrazarse de princesa en apuros, solicitando su ayuda para liberar su reino. Así podrían llevarlo sin resistencia. Sancho aceptó ayudar. Por un lado, quería a su amo sano. Por otro, comenzaba a sentir que la ínsula prometida podía evaporarse si no lo hacían regresar. Regresaron juntos a la sierra con la esperanza de encontrar una salida digna para una locura tan profundamente vivida. Capítulo 25. Mientras el plan se preparaba, Don Quijote seguía con sus ritos caballerescos entre las peñas. Gritaba versos, hablaba con rocas, hacía gestos dramáticos frente a la nada. En su mente, cada acción era una prueba de su valor, un testimonio que llegaría a los oídos de Dulcinea por arte de encantamiento. Fue entonces cuando encontró de nuevo a Cardenio, el caballero despojado que vagaba por la sierra. Esta vez, más calmado, se sentó con él y hablaron de los infortunios del amor. Cardenio le contó cómo fue traicionado por su mejor amigo, don Fernando, quien había tomado a la fuerza a su prometida Lucinda. Don Quijote, en un raro momento de lucidez, lo escuchó sin interrumpir, compartiendo su dolor. La conversación terminó con un nuevo arranque de locura de Cardenio, quien huyó golpeándose el pecho y gritando nombres. Don Quijote lo dejó ir. Poco después se presentó ante él una mujer vestida de mozo. Era Dorotea, una dama que también huía de don Fernando. El cura, al conocer su historia, le pidió que se hiciera pasar por la princesa Micomicona, y así convencer a Don Quijote de abandonar la sierra. La historia comenzaba a cerrarse como un teatro con disfraces, verdades ocultas y una comedia envuelta en tragedia. Y al centro, Don Quijote, creyendo vivir el más alto capítulo de su leyenda personal. Capítulo 26. A solas en la sierra, Don Quijote continuaba con sus penitencias. En sus gestos había una mezcla de teatralidad y fe sincera. Se revolcaba entre arbustos, escribía versos en cortezas de árboles y susurraba palabras a las piedras, como si fueran emisarias de Dulcinea. No era solo locura, era una forma de arte, una entrega total a su fantasía. Cada espina era una prueba, cada lamento una ofrenda. Sancho, por su parte, avanzaba hacia el Toboso con la carta en la mano, pero no sabía exactamente a quién entregarla. Jamás había visto Dulcinea, ni siquiera estaba seguro de que existiera. Aún así, se encomendó a su buena suerte y pensó en improvisar. En el camino se topó con el cura y el barbero, quienes, como ya planeado, lo convencieron de ayudarlos en su plan para rescatar a su amo. Mientras tanto, Dorotea, la mujer noble traicionada por don Fernando, aceptaba participar en la farsa. Vestida como princesa, narraría una historia falsa sobre un reino perdido para traer a Don Quijote fuera de la sierra. Su inteligencia y nobleza impresionaban al cura. Aquel grupo de viajeros se iba convirtiendo en una tropa de teatro unida por el deseo de salvar al caballero que se había perdido en su propio sueño. Capítulo 27. El plan comenzó a desplegarse. En lo profundo de la sierra, Don Quijote fue abordado por la princesa Micomicona, quien llorando le pidió ayuda para recuperar su reino usurpado por un gigante cruel. Don Quijote, como era de esperarse,
se puso de rodillas, le ofreció su espada y juró vengarla, restaurar su trono y darle gloria a su causa. Era la oportunidad perfecta para justificar el regreso a la civilización. Sancho, al ver la escena, se llenó de entusiasmo. Si su amo ayudaba a una princesa de verdad, aunque fuera ficticia, entonces su ínsula soñada podía estar más cerca. El plan funcionaba con tal perfección que ni siquiera parecía una trampa. Don Quijote estaba encantado de tener una nueva empresa y una nueva dama que honrar, aunque su corazón siguiera siendo de Dulcinea. Reunido el grupo, el cura, el barbero disfrazado, Dorotea, Cardenio, Sancho y el caballero emprendieron juntos el regreso hacia la venta, que para Don Quijote era y seguiría siendo un castillo encantado. La comedia seguía cada vez más compleja, cada vez más humana. Capítulo 28. Durante el viaje, Cardenio y Dorotea compartieron sus historias. Él habló de su amor por Lucinda y ella del engaño de don Fernando, quien la sedujo y luego la abandonó. Al escucharse mutuamente, descubrieron que estaban hablando del mismo hombre, y más aún que Lucinda, pese a haber sido forzada al matrimonio, seguía amando a Cardenio. Fue un momento de revelación que transformó el dolor en esperanza. Don Quijote escuchaba todo con atención, creyendo que formaban parte de una gran historia caballeresca. En su mente, él era el héroe que reuniría a los enamorados y restauraría la justicia. Sancho, en cambio, solo pensaba en su ínsula. Si todo esto terminaba bien, tal vez el gobierno tan esperado llegaría por fin. El grupo, cada vez más unido, caminaba hacia la venta. Dorotea mantenía su papel de princesa con convicción. El cura y el barbero se turnaban para alimentar la fantasía de Don Quijote. Sancho aportaba los detalles más cómicos, y Cardenio, conmovido, empezaba a creer que no todo estaba perdido. Era un desfile de almas heridas, todos navegando en la corriente de un hombre que creía que el mundo aún podía enderezarse con una lanza y un juramento. Capítulo 29. Ya en la venta, el grupo se acomodó como pudo. Don Quijote, convencido de que estaba en el castillo de Micomicón, se preparó para partir a enfrentar al gigante que usurpaba el trono de su dama. Mientras tanto, nuevas complicaciones surgieron. Llegaron otros viajeros, entre ellos un joven que huía de su casa por amor. La venta se convertía cada vez más en escenario de enredos, encuentros inesperados y confesiones. Sancho seguía haciendo preguntas sobre su ínsula. Dorotea, aún en su papel de princesa, le prometió que al recuperar su reino lo haría gobernador. Sancho se lo creyó todo, el acento, el vestido, las lágrimas. Para él ya no había diferencia entre realidad y ficción, siempre que al final obtuviera lo prometido. El ventero observaba todo, divertido y desconcertado por el desfile de locuras que desfilaban por su casa. El cura y el barbero comenzaban a preocuparse. La trama se enredaba más de lo esperado y mantener viva la ilusión de Don Quijote era cada vez más difícil. Aún así, todos continuaban con sus papeles, ya no solo para ayudarlo, sino porque en el fondo algo de lo que él veía tenía sentido para ellos también. Capítulo 30. Por fin, y casi sin esperarlo, apareció en la venta don Fernando, el hombre cuya traición había desencadenado tanto dolor. Lo acompañaban Lucinda y otros criados. El reencuentro fue tenso. Cardenio se lanzó al frente. Lucinda corrió a él. Dorotea habló con firmeza y don Fernando, enfrentado por todos, cayó en cuenta del daño que había causado. Conmovido por la dignidad de Dorotea y la fidelidad de Lucinda, pidió perdón. Aceptó que había actuado mal y que su corazón nunca había dejado de pertenecer a Dorotea. Lucinda, por su parte, abrazó a Cardenio. Se restauró el orden, las parejas legítimas se reunieron. Don Quijote celebró la resolución con emoción, creyendo que su sola presencia había obrado el milagro.
Para todos fue una escena de justicia poética. Para Don Quijote fue una victoria caballeresca. Para Sancho aún no había ínsula, pero sentía que se acercaba. En medio del caos, la venta, ese lugar rústico y polvoriento, se había convertido en el centro de redención de varias almas, y Don Quijote, sin saberlo del todo, seguía siendo el eje invisible de aquel orden reparado. Capítulo 31. Con las emociones a flor de piel tras el reencuentro de los enamorados, Sancho recordó de pronto la carta que Don Quijote le había dado para Dulcinea. Aprovechó un momento a solas con su amo para contarle que había cumplido la misión, pero claro, Sancho jamás había estado en el Toboso, ni conocía a Dulcinea, así que inventó toda la historia. Dijo que la había encontrado en el campo, que olía a ajo y trillaba cebada, pero que al oír el nombre de Don Quijote se mostró orgullosa y honrada. Don Quijote al principio se desconcertó. La descripción no encajaba con la visión sublime que tenía de su dama, pero de inmediato justificó la diferencia. Los encantadores, celosos de su gloria, debían haber transformado a Dulcinea en una labradora vulgar para poner a prueba su fe. Sancho, viendo que su mentira había sido aceptada, se sintió más tranquilo, aunque también un poco culpable. Esta escena mostró con claridad cómo el mundo interior de Don Quijote era inmune a la lógica externa. Todo podía encajar en su narrativa si se miraba con ojos caballerescos. Y Sancho, cada vez más metido en ese universo, empezaba a jugar con las reglas del juego, a veces por lealtad, a veces por conveniencia. Capítulo 32. Ya entrada la noche en la venta, los huéspedes se sentaron a cenar. El cura y el canónigo, que había llegado más temprano, comenzaron a conversar sobre los libros de caballerías. El canónigo, hombre letrado y reflexivo, lamentaba que esas obras hubieran arrastrado a tantos lectores a la locura. Decía que si bien algunas eran ingeniosas, la mayoría eran absurdas y dañinas. Don Quijote al oírlo pidió la palabra con respeto. Lo que siguió fue uno de los discursos más largos y apasionados del caballero. Defendió el honor de los caballeros andantes, habló de justicia, valentía, cortesía, del valor de luchar por los débiles y del ideal de una vida entregada a algo más grande que uno mismo. Aunque sus ejemplos eran disparatados y salidos de libros ficticios, su convicción era profunda. El canónigo, conmovido por su elocuencia, no supo cómo contradecirlo sin ofenderlo. Sancho, por su parte, asentía a todo, seguro de que aquel discurso tan noble debía acercarlo a su ínsula. La venta, con su techo roto y su suelo de tierra, se había convertido por unos momentos en la corte de un rey invisible, donde un loco hablaba con la voz de los antiguos ideales. Capítulo 33. En medio de aquel ambiente denso, con corazones aún sensibles por lo vivido, el cura propuso contar una historia real que había leído tiempo atrás, la de Anselmo y Camila, llamada El curioso impertinente. Los presentes aceptaron, y el relato comenzó. Anselmo era un noble rico que deseaba poner a prueba la fidelidad de su esposa. Para ello, pidió a su mejor amigo, Lotario, que intentara seducirla. Lotario, reacio al principio, terminó aceptando para complacer a su amigo. Al pasar el tiempo, lo que era una farsa se convirtió en realidad. Camila se enamoró de Lotario y él de ella. Anselmo, satisfecho por haber confirmado su confianza, fue el último en enterarse de la verdad. Cuando lo hizo, ya era tarde. Su mundo se desmoronó y todos terminaron en la desgracia. El relato dejó a los oyentes en silencio. Era una historia sin caballeros, pero con una tragedia tan humana y profunda que ni siquiera Don Quijote intentó interpretarla desde su óptica fantástica. Fue un espejo de la fragilidad de la confianza, de cómo la obsesión por la perfección puede destruir lo que ya era bueno. Capítulo 34.
A la mañana siguiente, llegó a la venta un nuevo viajero. Era un criado de don Fernando, enviado en su busca. Al saber que su señor se encontraba allí, se mostró aliviado. También llegó un caballero joven llamado don Luis, que viajaba escondido huyendo de su casa para poder casarse con una joven humilde, Clara, que viajaba con su padre. El nuevo enredo empezaba a tomar forma. El cura y el barbero intentaron mediar entre los nuevos personajes. Don Luis confesó que amaba a Clara y que quería vivir con ella, aunque su padre lo había prometido a una mujer rica. Clara, por su parte, confesó su amor, pero también su miedo a que su padre no aprobara la relación. Los ánimos se caldeaban, pero los viajeros, ya familiarizados con la resolución de enredos, encontraron la manera de reconciliar a padre e hijo. Don Quijote, como siempre, creyó que estaba en medio de un drama cortesano. Aseguró que si era necesario, él mismo desafiaría en duelo a quien impidiera el amor verdadero, pero esta vez no hizo falta. Las palabras bastaron y el amor triunfó sin sangre. El caballero se sintió partícipe del triunfo, aunque nadie le pidió la lanza. Capítulo 35. A pesar del ambiente de reconciliación, la noche siguiente volvió a haber un disturbio. Un arriero borracho, que también se hospedaba en la venta, entró a hurtadillas en el cuarto de una criada. Don Quijote, medio dormido, creyó que era una dama en apuros y que un encantador había venido a ultrajarla. Saltó de la cama, tomó su espada y comenzó a lanzar mandobles en la oscuridad. Golpeó al arriero, rompió parte del mobiliario y despertó a todo el mundo con sus gritos de «a las armas». El ventero, furioso, se lamentaba de haber dejado entrar a caballeros andantes. Sancho, medio desnudo, trataba de calmar a su amo. Los huéspedes no sabían si reír o encerrarse en sus habitaciones. Finalmente, Don Quijote fue calmado, convencido de que había ahuyentado al encantador. A la mañana siguiente, el ventero exigió el pago por los daños. Don Quijote, fiel a su código, insistía en que los caballeros andantes nunca pagaban en castillos. El ventero ya no podía más. Sancho, entre murmullos, comenzó a sospechar que quizá debían irse antes de que los echaran por la fuerza. Así, entre risas, reproches y más confusiones, la comitiva se preparaba para seguir su camino. Capítulo 36. Cuando parecía que la venta no podía llenarse más de historias entrecruzadas, apareció una mujer vestida con un velo que le cubría el rostro. Iba acompañada de varios criados, y al verla todos sintieron que algo importante estaba por revelarse. Cuando la dama levantó el velo, don Fernando enmudeció. Era Lucinda, su esposa por la fuerza y amor verdadero de Cardenio. El silencio llenó la sala. Lucinda, con voz temblorosa, explicó que había sido obligada a casarse, pero que su corazón nunca dejó de pertenecer a Cardenio. Don Fernando, sorprendido por la sinceridad de su dolor y la valentía con que hablaba, comprendió al fin el daño que había causado. Se dirigió entonces a Dorotea, la mujer a quien había abandonado, y le pidió perdón. Reconoció que ella era quien siempre había sido digna de su amor. El perdón no fue inmediato, pero fue sincero. Las parejas se reconciliaron, Dorotea y don Fernando, Cardenio y Lucinda. Los demás viajeros, incluido don Quijote, fueron testigos de aquella escena de redención. El caballero, aunque sin entender todos los detalles, se sentía parte del desenlace, como si sus acciones hubieran influido en el equilibrio restaurado. La venta, una vez más, se convirtió en escenario de justicia y reencuentro. Capítulo 37. Con los asuntos del corazón resueltos, el grupo decidió que era hora de regresar a casa. El problema era cómo llevar a don Quijote sin que se opusiera. El cura, siempre astuto, ideó una estratagema. Fingirían que un encantador lo había atrapado y que debía ser transportado enjaulado hasta su liberación. Sancho, algo escéptico,
aceptó participar con la esperanza de que pronto recibiría su ínsula. Construyeron una jaula de madera y con ayuda de unos cuadrilleros fingieron que era mandato de encantadores. Cuando se la presentaron a Don Quijote, él no se resistió. Estaba convencido de que su historia requería ese sacrificio y que en algún momento sería liberado con gloria. Se despidió de la venta, creyendo que dejaba atrás un castillo, y subió a la jaula como un mártir que acepta su destino. Sancho caminaba a su lado, a veces hablando con su amo, a veces conversando consigo mismo. En el fondo empezaba a dudar de todo, de las ínsulas, de los encantadores, del sentido de seguir a un hombre que vivía más en el sueño que en la tierra, pero no lo abandonaba. Había algo más fuerte que la duda, la lealtad. Capítulo 38. Durante el viaje, Don Quijote conversaba desde su jaula con los que lo acompañaban. Un día, aprovechando que el cura lo escuchaba, lanzó otro de sus encendidos discursos, esta vez para elogiar la vida de los caballeros andantes. Contrapuso la existencia cómoda y contemplativa de los eruditos con la de los caballeros que enfrentaban peligros, defendían a los débiles y vivían por la fama y la justicia. El cura, aunque no compartía su visión, lo dejó hablar. Había en esas palabras una sinceridad que desarmaba cualquier argumento. Don Quijote creía con toda su alma en lo que decía, y eso lo volvía, al menos por momentos, más cuerdo que todos los presentes. Sancho, que escuchaba desde el costado, murmuraba que él prefería una ínsula con pan que una lanza sin dientes. La comitiva avanzaba por caminos polvorientos. Los días eran largos, las noches frías, pero el ambiente se mantenía en calma. Don Quijote desde su jaula seguía viendo enemigos invisibles, encantamientos, aventuras aún no cumplidas. Los demás lo miraban con una mezcla de ternura, respeto y tristeza. Sabían que no se podía quebrar un sueño sin romper también el alma. Capítulo 39. Durante una parada en el camino, uno de los viajeros, un cautivo español recién llegado de África, compartió su historia. Se trataba de un soldado que había sido capturado por los moros y llevado a Argel. Pasó años en prisión sufriendo privaciones, torturas y humillaciones. Sin embargo, logró sobrevivir gracias a su ingenio y su fe. Su relato fue tan vívido que todos quedaron absortos. Lo más sorprendente fue el papel que tuvo una joven mora llamada Zoraida, hija de un rico renegado. Ella, movida por el amor y por el deseo de abrazar la fe cristiana, ayudó al cautivo a escapar. Vendió joyas, sobornó guardias y huyó con él a bordo de una pequeña embarcación. Su valentía conmovió a todos. En su figura se encarnaba el ideal femenino caballeresco: belleza, coraje, lealtad. Don Quijote, al oír la historia, sintió que estaba ante una hazaña digna de los mejores libros de caballería. Aunque esta vez no era ficción, el cautivo había vivido lo que él solo había soñado. Zoraida, sin hablar casi nada de español, agradecía con gestos y sonrisas. El caballero la miraba como a una princesa encantada que había roto su propio hechizo. Capítulo 40. La historia del cautivo y de Zoraida. Llenó el aire con un respeto solemne. Don Quijote, conmovido, declaró que el soldado era un verdadero caballero. Aunque no lo supiera, para él no era necesario llevar armaduras y el corazón estaba revestido de valor. Sancho, por su parte, solo pensaba que ojalá su amo viviera una aventura así, pero sin terminar en una jaula. Al retomar el camino, el grupo hablaba poco. Todos meditaban. Don Quijote, sin dejar su rol, hablaba con Zoraida como si fuera una dama rescatada de un castillo. Ella, aunque no comprendía, respondía con dulzura. El cura y el barbero sabían que la locura del hidalgo seguía intacta, pero al menos ya no dañaba a nadie. La jaula avanzaba como símbolo y como carga. Representaba el encierro físico de Don Quijote, pero también la prisión de una mente que se negaba a aceptar el mundo como era.
Y sin embargo, esa misma mente era la que de forma misteriosa había hecho que todos los que lo rodeaban, cuerdos y cuerdos a medias, encontraran sentido, consuelo y hasta justicia en medio del caos. Capítulo 41. Durante una nueva parada, el cautivo continuó su relato. Narró cómo Zoraida, a pesar de ser hija de un poderoso moro, había decidido cambiar de fe y dejarlo todo por seguirlo. Ella lo amaba sin pedirle nada, solo quería vivir libremente y bautizarse en tierras cristianas. Su decisión había sido tomada con valentía y ternura. Vendió joyas heredadas, engañó con astucia a su propio padre y ayudó a reunir a los cautivos para huir juntos. La noche en que escaparon fue de tensión y esperanza. Subieron a una barca con apenas provisiones y durante días navegaron por el Mediterráneo, perseguidos por piratas y por el miedo. Finalmente llegaron a costas cristianas. Allí, Zoraida lloró de emoción al ver la cruz por primera vez. El cautivo se emocionó también. No solo había recuperado la libertad, sino que la había ganado junto a alguien que le enseñó que el amor puede ser más fuerte que la sangre o la patria. Los oyentes estaban conmovidos. Hasta Sancho, poco dado al romanticismo, suspiró por dentro. Don Quijote, por su parte, declaró que Zoraida debía ser nombrada princesa de la libertad y que si alguien osaba ofenderla, él lo defendería con su vida. El ambiente lleno de relatos comenzaba a parecer más una novela viva que una travesía ordinaria. Capítulo 42. La comitiva retomó el camino. Don Quijote seguía dentro de su jaula, pero con el porte de un emperador en su trono. En su mente, el encantamiento seguía su curso y pronto sería liberado por algún mago aliado. Sancho, ya más acostumbrado al rol de escudero de un preso, caminaba a su lado haciendo preguntas, recordando promesas y de vez en cuando dudando de todo. Durante la marcha, Sancho quiso saber si aún le esperaba una ínsula. Don Quijote le aseguró que sí, que los caballeros nunca faltaban a su palabra y que los encantadores solo estaban retrasando lo inevitable. Sancho, aunque más escéptico cada día, suspiró y siguió caminando. El cariño por su amo seguía siendo más fuerte que la lógica. Pasaron por pueblos pequeños, recibieron la mirada curiosa de campesinos y viajeros, y de vez en cuando algún niño lanzaba piedras a la jaula. Don Quijote, lejos de ofenderse, lo tomaba como parte de la prueba. Decía que todo caballero debía sufrir escarnio antes de alcanzar la verdadera gloria. Los demás lo dejaban hablar. Era su mundo, y en él todo tenía sentido. Capítulo 43. Al llegar a otra venta, fueron bien recibidos por el ventero. Allí también se hospedaban otros viajeros, entre ellos una joven llamada Clara y su padre. Clara, como muchos en esa historia, escondía un secreto. Estaba enamorada de un joven noble, don Luis, que la seguía en secreto, habiendo escapado de su casa para no perderla. Su amor era correspondido, pero vivían atemorizados por el rechazo del padre. Don Quijote, por supuesto, creyó estar ante una nueva oportunidad de defender a los enamorados. Sancho ya ni discutía, cada historia era una aventura para su amo. El cura y el barbero comenzaron a unir hilos, a mediar entre el padre y el joven. Clara lloraba, don Luis suplicaba. El padre finalmente cedió. El amor, cuando es verdadero, no puede encarcelarse como a un ladrón. Don Quijote aplaudió la resolución, creyendo que su sola presencia había obrado milagros. Y aunque no había intervenido directamente, su figura, alta, rígida, aún dentro de la jaula, servía como símbolo de que el ideal caballeresco, por loco que fuera, aún podía inspirar justicia. Capítulo 44. Mientras todos se preparaban para dormir, estalló una nueva pelea en la venta. Uno de los mozos, al sentirse ofendido por un comentario de otro huésped, comenzó a lanzar golpes. En medio del alboroto,
Don Quijote creyó que el castillo estaba siendo atacado por enemigos encantados, y desde su jaula comenzó a gritar arengas bélicas pidiendo su lanza y su libertad. El ventero, al borde de la desesperación, amenazó con echarlos a todos. El cura y el barbero trataron de calmar a Don Quijote, pero ya estaba encendido en su papel. Finalmente lograron restaurar la calma, aunque el ambiente quedó tenso. Sancho, medio dormido en un rincón, murmuraba que las aventuras que prometían ínsulas venían siempre acompañadas de dolores de cabeza. Esa noche todos durmieron como pudieron. Don Quijote soñó que luchaba contra ejércitos de gigantes. Clara soñó con don Luis y Sancho soñó con una ínsula que se escapaba de sus manos como arena entre los dedos. Capítulo 45. Al amanecer, el grupo se preparaba para seguir su camino, pero antes de partir se presentó en la venta un oficial de la Santa Hermandad que venía buscando a unos fugitivos y había oído hablar de un hombre loco que andaba armado por los caminos. Al ver a Don Quijote enjaulado, preguntó qué delito había cometido. El cura con astucia explicó que era un hombre enfermo, no un criminal. El oficial, sin embargo, no quedó conforme. Insistía en que debía llevarse al prisionero. Sancho se interpuso. Él no ha hecho mal a nadie, solo lucha contra gigantes y encanta a princesas. Las palabras provocaron risas, pero también piedad. El oficial decidió dejar el asunto pasar con la condición de que sacaran al loco del camino y lo mantuvieran en casa. Don Quijote, al enterarse de lo sucedido, agradeció a los presentes como si le hubieran salvado de una emboscada mágica. Creía que los encantadores estaban perdiendo poder, que pronto sería libre. Sancho, aunque agotado, no se atrevía a desilusionarlo. Lo miró y pensó, está loco. Sí, pero es el hombre más noble que he conocido. Capítulo 46. Tras el incidente con la Santa Hermandad, el grupo acordó acelerar el regreso de Don Quijote a su aldea. El cura, el barbero, Sancho y los cuadrilleros continuaron transportándolo en la jaula. Él, por su parte, aceptaba todo con la dignidad de un mártir caballeresco. En su imaginación, el encantamiento seguía su curso, y la gloria estaba cerca. Durante el trayecto, Sancho no paraba de hablar con su amo, cuestionando las decisiones de los encantadores que lo mantenían preso. Don Quijote le explicó que todo respondía a un diseño superior. Los caballeros eran probados con humillaciones antes de alcanzar la fama. Sancho, aunque aún fiel, cada vez entendía menos, no por falta de fe, sino por puro cansancio. Al llegar a un descanso, Don Quijote pronunció uno de sus discursos más emotivos. Habló de la libertad, de cómo era el tesoro más preciado del hombre, de cómo él mismo, aunque encerrado, se sentía más libre que muchos. Sus palabras conmovieron incluso al cura, que por un instante dudó de si lo que hacía era justo. Sancho, escuchándolo con ojos abiertos, se dijo que si esa no era la voz de un caballero, al menos lo parecía. Capítulo 47. La conversación continuó esa tarde cuando el canónigo, hombre ilustrado y sereno, que viajaba con ellos, quiso discutir con Don Quijote sobre la veracidad de sus libros. Le preguntó cómo podía creer en historias tan inverosímiles, gigantes, caballos voladores, magos que transformaban reinos. Don Quijote, lejos de ofenderse, respondió con uno de sus discursos más firmes. Afirmó que todo lo que existía había comenzado en la imaginación, que si los hombres no soñaban, no inventaban, y que las gestas caballerescas, aunque exageradas, transmitían valores de justicia, valentía y cortesía que el mundo moderno había olvidado. El canónigo, impresionado por su lucidez dentro de la locura, no supo qué replicar, se limitó a asentir. Sancho, encantado con el parlamento, volvió a preguntar por su ínsula. Don Quijote le prometió que en cuanto fuera libre lo haría gobernador.
El cura y el barbero, al oírlo, intercambiaron miradas. Tal vez el cuerpo de Don Quijote estaba preso, pero su alma seguía cabalgando libre, más lejos de lo que cualquiera de ellos podría alcanzar. Capítulo 48. Durante la noche, la conversación giró hacia los libros de caballería. El canónigo expresó que sería posible escribir una buena novela caballeresca si se cuidaban los excesos. Afirmó que lo absurdo no debía ser el centro del relato, sino la humanidad de los personajes. El cura, que había quemado libros en casa de Don Quijote, reconoció que algunos podían tener valor si se escribían con juicio. Don Quijote, desde su jaula, participó con entusiasmo. Afirmó que los libros que él había leído eran verdaderos, cronistas fieles de una época pasada. Sancho, siempre literal, intervino para decir que si esos libros eran verdaderos, él tenía que ser gobernador muy pronto, y si no lo era, entonces todo sería mentira y eso no podía ser. La lógica simple del escudero provocó risas y cierto silencio incómodo. La escena era curiosa, uno defendiendo la literatura, un cura arrepintiéndose de haberla despreciado, un canónigo soñando con escribir bien y un escudero que creía en todo con tal de ver un palacio con su nombre. Todos, de algún modo, atrapados entre la ficción y la vida, entre lo que es y lo que debería ser. Capítulo 49. El viaje de regreso se hacía cada vez más lento, más denso. Sancho comenzó a perder la paciencia. Preguntaba a cada rato cuándo terminaría el encantamiento. Don Quijote respondía con solemnidad que no era él quien debía romperlo, sino el destino. A Sancho le dolía la espalda, le molestaba el polvo y comenzaba a soñar con volver a su hogar, aunque fuera sin su ínsula. Para calmarlo, Don Quijote le pidió que se acercara. Le habló como un padre a un hijo. Le dijo que su lealtad sería recompensada, que la vida de un escudero no era fácil, pero sí noble. Sancho, conmovido, se calló. Aunque no entendía el mundo de su amo, lo respetaba y en el fondo había aprendido a ver más allá del delirio. Fue en ese momento, en medio del campo y del silencio, cuando se vieron rodeados por una pequeña turba de campesinos que los miraban con curiosidad. Uno de ellos reconoció a Don Quijote. El cura, viendo la oportunidad, pidió su ayuda. Juntos lograron convencerlos de que el caballero estaba bajo un encantamiento y que debían ayudar a llevarlo a su casa. Los campesinos, aunque confundidos, accedieron. Capítulo 50. De camino al pueblo, Don Quijote siguió hablando. Desde su jaula describía hazañas futuras, enemigos aún no vistos y aventuras que sólo él sabía que vendrían. Sancho lo escuchaba con una mezcla de ternura, admiración y resignación. A ratos creía que todo era una farsa, pero luego, al oírlo hablar, sentía que quizás la locura no era tan diferente de la fe. Al llegar a un cruce de caminos, Don Quijote pidió que lo bajaran de la jaula. Quería estirarse, o al menos respirar de pie. Los presentes, conmovidos, lo ayudaron. Estuvo unos minutos de pie mirando el cielo. Dijo que Dulcinea lo esperaba, que en su corazón sentía que el hechizo se debilitaba, que los encantadores no podrían detenerlo por siempre. Esa imagen, un hidalgo delgado, cubierto de polvo, mirando el cielo con dignidad, quedó grabada en la memoria de todos. Sancho murmuró: «Está loco, pero nadie sueña como él». Y así, entre caminos polvorientos, amigos fieles, historias cruzadas y un sueño más grande que el mundo, el caballero de la triste figura continuaba su regreso. No vencido, sino aún cabalgando en su interior, con la lanza del alma siempre en alto. Capítulo 51. El grupo continuaba su camino hacia la aldea de Don Quijote. Faltaba poco y el aire del regreso comenzaba a sentirse en las palabras, los pasos, los suspiros. Durante una parada, Sancho le preguntó a su amo si una vez terminado el encantamiento, de verdad lo haría gobernador de una ínsula.
Don Quijote, sin titubeo, le aseguró que sí. Le habló con detalle de cómo debía gobernar, ser justo, evitar la codicia, castigar el crimen sin ira y premiar la virtud sin interés. Sancho escuchaba fascinado. Tomaba nota mental de cada consejo, como si en cualquier momento le fueran a entregar una corona. Aunque aún dudaba, su fe en Don Quijote lo hacía soñar, y eso en medio de todo lo hacía feliz. Don Quijote, por su parte, se sentía útil como un maestro que prepara a su discípulo. El mundo aún no reconocía su grandeza, pero su fiel escudero lo reconocía, y eso era suficiente. Los demás, el cura, el barbero, los cuadrilleros, se mantenían cerca escuchando sin interrumpir. Había una ternura en aquel diálogo que no se rompía con la razón. El loco y su escudero ya no eran motivo de burla, sino de admiración silenciosa. Estaban llegando al final del camino, pero algo en ellos parecía seguir cabalgando hacia adelante. Capítulo 52. Finalmente llegaron a las afueras del pueblo. El paisaje era el de siempre. Árboles conocidos, caminos polvorientos, casas de adobe y el sonido de gallinas y perros. Pero para Don Quijote, aquello era el umbral de un reino que esperaba su retorno. Lo bajaron de la jaula y caminó con dignidad, flaco, adolorido, pero erguido como un caballero en victoria. El ama y la sobrina lo recibieron con lágrimas. Habían temido por su vida. Sancho, orgulloso, saludó como si regresara de una cruzada. Don Quijote fue llevado a su habitación, donde descansaría por largo tiempo. Los médicos dijeron que necesitaba reposo absoluto, pero él creía que solo estaba a la espera de un nuevo llamado, de una nueva aventura. Así terminó la primera parte de su historia. No hubo combates gloriosos ni castillos verdaderos, pero sí fidelidad, valentía, amistad y palabras que resonaron más allá de los hechos. Cervantes, al cerrar el libro, dejó en el aire la promesa de que volvería. Porque un hombre como Don Quijote no puede quedarse quieto mientras existan injusticias, mientras haya alguien que sueñe con un mundo más noble. Habrá siempre un caballero andante dispuesto a montar su caballo y alzar la lanza. Sancho, por su parte, seguía esperando su ínsula, pero más allá del título, ya había ganado lo que pocos: la experiencia de acompañar a un loco tan sabio como valiente. Porque en el fondo Don Quijote no cabalgaba solo. Todos en algún rincón de nuestro espíritu lo seguimos un poco desde entonces. Fin. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo relato.